Es un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco al Padre Max y al Padre Lucas esta invitación que me hicieron para estar con ustedes en esta tarde para hablar un poco sobre la espiritualidad agustiniana y cómo San Agustín es el hombre que está muy atento siempre a todos los detalles. Es una espiritualidad que toma en cuenta esos pequeños detalles. Bien, pues sin más preámbulos vamos a comenzar y quisiera en primer lugar comenzar hablando sobre San Agustín, que es el hombre que está atento a todo lo pequeño, sabiendo que Dios escribió dos libros, la Biblia, la Escritura, y el libro de la creación. Para San Agustín es muy importante que nos demos cuenta cómo Dios, en todas las cosas que tenemos en nuestra vida, nos comunica un mensaje, nos comunica su palabra. Por una parte, la Biblia, que es el libro que escribió Dios, pero junto con la Biblia, el libro de la creación. Todas aquellas cosas que nos rodean, todas aquellas cosas que vemos, son un mensaje de Dios para nosotros, y San Agustín nos invitaría a estar atentos para descubrir esa presencia de Dios en cada cosa que nos rodea. San Agustín se quedaba admirado ante las pequeñas cosas de su vida, la naturaleza, viendo más allá solamente de las cosas materiales y viendo en esas cosas materiales la presencia de Dios. San Agustín es el hombre que admira las cosas naturales, pero ve más allá de ellas. Cuando nosotros vemos una planta, vemos una flor, pero lo importante es no quedarnos en esa planta o en esa flor, sino ver quién ha creado esa planta y esa flor para alabar a Dios. Dios que ha creado todas las cosas y que nos invita a que tengamos la capacidad de descubrir a Dios en esas cosas que vemos. Pero tenemos un problema porque vivimos en un mundo en el que el proceso secular, es decir, cuando solamente pensamos en las cosas de este mundo, nos impide pensar en Dios. Secularización significa cuando nos olvidamos de Dios y... Está fallando un poquito el micrófono, se va un poquito, pero... Secularización significa esto cuando solamente pensamos en las cosas de este mundo y nos olvidamos de las cosas de Dios. ¿Cómo nos afecta esta secularización? Es decir, cuando pensamos solo en las cosas de este mundo y no pensamos en las cosas de Dios. Bien, pues en primer lugar nos afecta en el tema de la ley, las leyes. Sabemos que existe una ley de Dios, Dios que creó todas las cosas y que dio una ley natural a todas las cosas que existen. Y la naturaleza tiene una ley. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la vida la tenemos que respetar, pero hay leyes humanas que van en contra de esta ley de Dios, de respetar la vida. Ley que intenta matar, por ejemplo, al que no ha nacido. Esta es una ley que ciertamente rige las cosas de esta tierra, pero que se olvida de esta ley natural que es la ley de Dios. Es verdad que en nuestro mundo hay personas que no les interesa el mundo de Dios, pero estas leyes tienen ciertamente que regir y que gobernar este mundo que no se interesa por Dios. Pero esto no quiere decir que estas leyes sean buenas, solamente gobiernan ese mundo, el mundo donde, como digo, no está presente Dios. Por eso tenemos este primer influjo de la secularización de la ley que ya no refleja la ley de Dios. Por eso he puesto esta imagen del Moisés de Miguel Ángel. Moisés, como sabemos, es el medio a través del cual Dios reveló su propia ley. Dios le dio a Moisés la ley en el Sinaí. Y por eso hablamos de esta secularización de la ley, cuando la ley de Dios ya no queda reflejada en nuestras legislaciones humanas. Pero todavía la secularización tiene otros dos ámbitos y otros dos campos donde la secularización se desarrolla. Y en segundo lugar, la naturaleza. Cuando esta bella naturaleza que rodea nuestros pueblos, que rodea nuestras comunidades, ya no es un elemento para alabar a Dios. Cuando ya la naturaleza no nos habla de Dios, sino que la naturaleza se vuelve solamente algo que podemos explotar, algo del cual podemos sacar beneficios, y nos olvidamos que la creación tiene una función muy importante, hablarnos de Dios.
La belleza de la creación tiene que llevarnos al contacto con Dios y a reconocer que Dios es el creador de todas las cosas. También corremos un peligro cuando vivimos una ecología equivocada. Hoy está muy de moda este tema de la ecología. Bien, pues podemos correr ese peligro de creer que la naturaleza es Dios, es decir, identificar a la naturaleza con Dios y adorar a la naturaleza. Cuando tú, por ejemplo, le vas a dar culto a un árbol y te pones de rodillas para rezar ante un árbol, bien, pues un árbol es una criatura de Dios. Tú no tienes que adorar a un árbol, tú tienes que adorar a Dios. Las criaturas y las cosas naturales nos ayudan para llegar a Dios, pero no son Dios. Una ecología mal entendida nos lleva a esto, a creer que la naturaleza es Dios. Son los dos errores: creer que la naturaleza es para que yo pueda enriquecerme con ella y olvidarme de respetar la creación, o bien que adore a la creación como si fuera Dios. Pero falta todavía un tercer elemento de la secularización: la secularización de la historia. Los acontecimientos de mi vida tienen un sentido desde Dios. La vida de cada uno de nosotros es historia de salvación. Dios quiere salvarnos a nosotros a través de la vida que llevamos a cabo. En nuestra vida cotidiana, nuestra vida sencilla de todos los días, allí está Dios para darte su gracia, para darte su salvación en esas cosas pequeñas de cada día. Pero hoy la historia la vivimos solamente como una serie de acontecimientos y nos olvidamos de esto. La historia es lugar de encuentro con Dios. Nuestra vida se debe convertir en un lugar de encuentro con Dios. ¿Dónde se me manifiesta Dios? Dios se manifiesta a mi propia persona, en mi propia vida, en aquello que sucede todos los días. Allí está Dios hablándome a mí en esos acontecimientos de mi vida. Y vamos a hacer un pequeño viaje imaginario, porque estamos viendo la fachada de una iglesia. Este viaje lo hacemos a Roma, que es la capital de la cristiandad, y lo hacemos en esta iglesia que se llama San Luis de los Franceses, que se encuentra allí en Roma. Vamos a entrar imaginariamente a esta iglesia por la puerta central para ver una capilla que nos va a ayudar a nuestra reflexión. Entramos en la iglesia y nos encontramos esta capilla. Esta es la capilla dedicada a San Mateo. Vemos en la parte central la vocación de San Mateo, pero vemos en la parte central cómo San Mateo está escribiendo su evangelio, y vemos ahí un ángel que le está dictando lo que San Mateo tiene que escribir en su evangelio. Vemos a nuestra mano izquierda y veremos después con más detalle la vocación de San Mateo. Y a nuestra mano derecha vemos el martirio de San Mateo. Vamos a ver el cuadro de la vocación de San Mateo. Bien, pues ese es el cuadro de la vocación de San Mateo. La pregunta sería en este cuadro: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Cristo en este cuadro? Vamos a ver si pueden descubrir dónde está Jesús en este cuadro pintado por un artista del año 1650 más o menos, que se llama Caravaggio. ¿Dónde está Jesús en este cuadro? Bien, pues si no lo han visto, Cristo está debajo de la ventana. La ventana está abierta, por la ventana está entrando la luz y debajo de esa ventana está Jesús. Jesús que tiene el brazo extendido para llamar a San Mateo. Y San Mateo aparece allí señalándose a sí mismo. Aparece un hombre con una barba como de color rojo que se señala a sí mismo como no creyendo que Dios lo está llamando, que Dios lo ha elegido para que se convierta en apóstol y en evangelista. Este cuadro nos va a ayudar para ver cómo nosotros en ocasiones no podemos escuchar la voz de Dios, porque aquí hay varios personajes que no se han dado cuenta de que Jesús ha llegado.
Fíjense ustedes, en primer lugar, hay un muchachito, un jovencito, que se recarga sobre el hombro de San Mateo. Este ve a Jesús, pero no le cree a Jesús. Fíjense, en nuestra mano izquierda aparecen dos personajes que no se han dado cuenta de que Jesús ha llegado. Veremos después por qué no se han dado cuenta de que Jesús ha llegado. Bien, pero vayamos por partes. En primer lugar, quisiera que reflexionáramos sobre esto. Decía San Agustín, Cristo es la palabra del Padre que siempre habla, pero que no siempre se le escucha. Cristo está hablando siempre en nuestros corazones. Cristo está hablando siempre en nuestro interior. Pero como estamos tan distraídos con muchas cosas, no escuchamos esta voz de Cristo que habla en nuestro interior. Cristo nos habla siempre, Cristo nos manifiesta siempre su voluntad y nos dice por dónde tenemos que caminar, pero nosotros no lo escuchamos porque estamos muy distraídos. Cristo nos habla en su palabra, Cristo nos habla en la Biblia, pero que no nos pase como ese hombre, esa persona que se acababa de convertir, y cuando se acababa de convertir era muy fervoroso, y le dijo al Señor, Señor, yo voy a tomar la Sagrada Escritura, la voy a abrir en la página que caiga y voy a cumplir lo que diga la Escritura. Y aquella persona tuvo la mala suerte que abrió la Biblia y la abrió en el pasaje que decía, y Judas fue y se ahorcó. Y dijo el Señor, no, Señor, dame otra oportunidad porque esto está muy fuerte, ¿cómo que me voy yo a ir a ahorcar? Y entonces cerró la Biblia, le volvió a abrir y le tocó el texto que decía, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Bien, pues no es que no se trate de que nosotros abramos la Biblia y encontremos una palabra que posiblemente no podamos llevar a cabo. Se trata de que escuchemos la voz de Cristo que habla en nuestro interior. Él habla siempre y necesitamos recibir su palabra. ¿Cuáles son los obstáculos para escuchar la palabra de Dios? Pues vamos a verlos ahora en este cuadro. Aquí aparece la figura de Jesús que veíamos hace un momento. Debajo de la ventana, Él está señalando a San Mateo y aparece la luz. Cristo es la luz del mundo y Cristo nos ilumina a cada uno de nosotros. Por eso este cuadro tiene ese sentido muy especial. Cristo es la luz que nos ilumina, que da sentido a lo que nosotros hacemos. Pero vamos a ver cuáles son los obstáculos a esta luz de Cristo. Y aparece aquí San Mateo, que no acaba de creerse que Dios lo está llamando, que Dios lo ha elegido para que se convierta en el apóstol que lleve su mensaje y que escriba el Evangelio. San Mateo que se queda asombrado porque él era un pecador y sin embargo Cristo lo ha elegido para que se convierta en apóstol y en evangelista. Pero veamos ahora los obstáculos que ponemos a esta palabra de Dios. En primer lugar, la indiferencia ante los detalles y ante la llamada de Dios. Una indiferencia que vemos reflejada en ese jovencito que se recarga en el hombro de San Mateo, que escucha a Cristo, pero finalmente escuchar a Cristo no le mueve a nada. Él se queda frío, él se queda indiferente ante esta llamada de Cristo. Este es un obstáculo cuando Dios te está hablando a ti y tú tienes los oídos cerrados y no puedes escuchar lo que Dios te dice, lo que Dios quiere de ti. Hace falta romper esta indiferencia para acoger lo que Dios te dice y hacerlo parte de tu vida, es decir, hacerlo vida en ti mismo, superando esta indiferencia. Vemos aquí al jovencito indiferente, con ese traje como amarillo y rojo, que mira a Cristo con una cara como cuestionándose todo lo que dice Jesús, como no acabando de creerse lo que dice Jesús y sin acabar finalmente de aceptar esta palabra de Jesús. Pero tenemos más obstáculos y tenemos el obstáculo de el olvido de Dios. Aquellas veces que nos olvidamos de Dios porque estamos muy centrados en las cosas
de este mundo, en las cosas materiales de este mundo. Y en este cuadro tenemos dos personajes que están olvidados de Cristo por estar atendiendo a las cosas de este mundo. Fíjense ustedes, en la parte izquierda de este cuadro aparecen dos personajes. Uno que tiene unos lentes, unas gafas chiquitas, que está mirando hacia la mesa y que no se ha dado cuenta de que Jesús ha llegado. Y tenemos otro joven que está sentado a la mesa, que está contando monedas. Él tampoco ha levantado la cabeza para ver a Jesús. Vamos a verlos con más detalle en la siguiente imagen. Bien, pues aquí aparecen estos dos personajes, uno que se pone unas gafas, unos lentes, y el otro que está doblado, inclinado, contando estas monedas, representando a aquellas personas que han puesto su corazón en las cosas materiales y se han olvidado de Dios. Cuando las cosas materiales se vuelven tu propio Dios y te olvidas del Señor porque estás metido en las cosas materiales. Y pues este cuadro denuncia esta realidad cuando nos quedamos centrados en las cosas de este mundo y esto nos lleva a olvidar a Dios. Con el detalle curiosísimo de que en este cuadro, ese que está contando las monedas tiene los dedos torcidos de estar tanto contando monedas, los dedos se le han quedado torcidos. Vamos a verlo en un acercamiento de esta imagen en el siguiente cuadro. ¿Vieron ya los dedos torcidos? Este hombre que está contando monedas y que no puede percibir la presencia de Dios porque está apegado a las cosas materiales. La invitación sería para poder reconocer y para poder escuchar la voz de Dios, que podamos superar ese materialismo y que aprendamos una cosa que nos dice San Agustín: las cosas materiales son ciertamente necesarias para nuestra vida, pero no debemos poner el corazón en las cosas materiales, sino que nuestro corazón debe estar puesto solamente en Dios. Decía San Agustín, las cosas materiales son para usarlas, las cosas, Dios no es para ser usado, Dios es para poner en Él nuestro corazón y disfrutar siempre en Dios. Lo malo es que hay personas que han dado la vuelta y dicen, bueno, yo voy a gozar de las cosas materiales y voy a utilizar a Dios, de tal manera que me olvido de Dios, no pienso en Dios y solamente me acuerdo de Dios cuando necesito de Él, claro, para ir a rezar y pedirle lo que necesito, pero Dios no es una persona que tenga un influjo, que actúe en mi vida todos los días, solamente me acuerdo de Él cuando necesito de Él. Pues bueno, se nos invitaría a aprender a usar las cosas materiales y a poner nuestro corazón siempre en Dios. Pero veamos algunos 7 pequeños detalles de la espiritualidad agustiniana para ir un poquito con orden. Vamos a ver cuántos de estos 7 detalles podemos ver ahora. Estamos viendo este cuadro sumamente curioso de San Agustín porque aparece San Agustín con lentes. Ciertamente San Agustín no llevaba lentes, pero el pintor de ese cuadro, que es del siglo XV más o menos, le coloca a San Agustín unos lentes como un hombre intelectual de su época para representar esto. Él es un hombre pues que leía y que estudiaba mucho. Vayamos a ver cuáles son estos 7 detalles de Dios vistos desde la perspectiva agustiniana. En primer lugar, uno muy sencillito, el agradecimiento. Vamos a ver qué significa esto. Agradecer significa reconocer que no merecemos nada de todo lo que Dios nos ha dado y reconocer que todo es un don que proviene de Dios. Este es el agradecimiento, cuando tú reconoces que tú no mereces nada, que nosotros lo único que tenemos como nuestro son nuestros pecados, que todo lo demás es un don y es un regalo que proviene de Dios. Por lo tanto, agradecemos porque reconocemos que Dios nos lo regala todo y Dios nos lo da todo gratuitamente. San Agustín va a comentar mucho este texto de la carta a los Corintios: ¿qué tienes?
que no hayas recibido. Todo lo que tenemos es un don y es un regalo de parte de Dios. Todas las cosas buenas. Las cosas malas, nuestro pecado, es lo único que tenemos como nuestro. Todo lo demás le pertenece a Dios. Por eso el agradecimiento. Aprender a darle gracias a Dios por todo lo que recibimos de Él. Pero el agradecimiento parece ser que no es un elemento muy común para los seres humanos, y les recuerdo aquí el texto del Evangelio según San Lucas, donde Jesús cura a 10 leprosos y solamente uno de ellos es el único que regresa para darle gracias a Dios. Jesús, Cristo, que les cambia la vida a estos 10 leprosos. Recordemos que la lepra en tiempos de Jesús era considerada una enfermedad contagiosa, y quien estaba enfermo de lepra era excluido de la comunidad, vivía solo, apartado de su familia, lejos de su comunidad, y tenía que, cuando se acercaba la gente, ir tocando una campanita para que la gente supiera que él llegaba y la gente se iba. Jesús les cambia la vida a estos 10 leprosos, hace que ellos puedan a sus familias, a sus comunidades, a su vida, y solamente uno vuelve para darle gracias a Cristo. El texto del Evangelio nos presenta la ingratitud del ser humano. Recibimos infinitas gracias y dones de parte de Dios, y qué poco agradecemos. Generalmente nuestras oraciones son para pedirle a Dios. Pues está muy bien, necesitamos cosas y le pedimos a Dios, pero también tendríamos que hacer una oración de agradecimiento. Dale gracias a Dios por lo que te ha dado, y darle gracias a Dios por lo que te ha negado. ¿Y por qué? Porque me ha negado. Porque Dios sabe qué te debe dar en cada momento. Y a veces le pedimos cosas que no nos convienen. Por eso Dios no te lo da. Hay que darle gracias a Dios por todo, porque Él es nuestro Padre, nuestra vida está en sus manos, y agradecer significa reconocer que cuando Dios me da algo es porque realmente Él sabe que yo lo necesito, y cuando no me lo da o me lo quita es porque Él sabe que eso me va a ayudar a ser mejor. El agradecimiento, dar gracias a Dios. ¿Y qué decía San Agustín sobre esto? Decía San Agustín, gracias a Dios es una palabra que nosotros deberíamos tener continuamente en los labios del cuerpo y en los labios del corazón. Es decir, continuamente darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por todo lo que nos da desde en nuestra propia vida, en los labios del cuerpo, pero también gracias a Dios en los labios del corazón. Es decir, en la oración, aprender también a darle gracias a Dios por todo lo que Él nos concede. Una palabra que no debemos quitar de nuestros propios labios interiores y exteriores para reconocer la grandeza de Dios. Pero pasemos a una segunda palabra, y la segunda palabra, el segundo detalle, es una escucha atenta. Vamos a ver qué significa eso de la escucha atenta. Escuchar atentamente significa poder estar cercano a los demás. Cristo en el Evangelio escucha atentamente al ciego Bartimeo. Este ciego que estaba al borde del camino, que pedía limosna y que escucha que Cristo es el que está pasando, y de pronto grita para que Jesús lo escuche. Jesús se detiene, lo escucha y lo cura de su ceguera. Poder escuchar atentamente a nuestros hermanos, poder abrir los oídos del corazón para escuchar a nuestros hermanos, poder abrir los oídos de nuestro cuerpo para escuchar a nuestros hermanos. Con un ejemplo muy curioso que vemos en esta imagen, San Agustín va a escuchar la petición que le hizo un hombre que estaba enfermo. Esta es una imagen de la tumba de San Agustín, los restos, las reliquias de San Agustín. Se conservan en el norte de Italia, en una ciudad que se llama Pavía,
Pavía, que está muy cerca de Milán. Ahí se conservan las reliquias de San Agustín, y en el año 1350 se edificó un monumento para San Agustín y está decorado con escenas de la vida de San Agustín. Aquí vemos una de estas escenas de la vida de San Agustín, donde San Agustín escucha la petición de un enfermo para curarlo. Vemos que un hombre que tiene las manos como dobladas se acerca a la cama, y vemos a San Agustín que está en la cama con la mitra. Curiosamente el obispo, pero claro, no creo que se fuera a dormir con la mitra porque es muy estorboso para dormir, pero bueno, esos artistas así representan a San Agustín durmiendo con la mitra. El hombre llegó con San Agustín, le dijo: Padre San Agustín, vengo para que tú me cures. San Agustín le dijo a este hombre: si yo tuviera el don de curaciones, me curaría primero a mí mismo y después también a ti. Pero el hombre le dijo a San Agustín: he tenido un sueño, y en el sueño me dijeron que viniera a verte y que tú me ibas a curar. Y San Agustín, como vemos en esta imagen, bendice al hombre, y el hombre queda curado de su enfermedad. Eso nos lo cuenta el primer biógrafo de San Agustín, que se llamaba San Posidio. En esa primera vida que él escribe de San Agustín, narra este acontecimiento, cómo San Agustín cura a este hombre, escuchando su petición, estando abierto para acoger la petición de este hombre y finalmente sanarlo de su enfermedad. La cuestión sería nosotros pensar una cosa: ¿cuánto escuchamos a nuestros hermanos? Hoy tenemos un gran problema, que es el siguiente: tenemos esos aparatos maravillosos de comunicación que son nuestros teléfonos celulares, que nos ayudan para estar en comunicación con nuestra familia, con nuestros seres queridos, pero en ocasiones estos elementos se vuelven elementos de incomunicación. Ya no me comunico con mi familia, con mis hermanos, porque estoy distraído con estos medios. Ojalá que estos medios, que son maravillosos, nos ayuden para estrechar las relaciones con las personas que tenemos cerca de nosotros. Pero vayamos a otro elemento más de esos detalles de San Agustín. Y en tercer lugar, hablemos del servicio como un tercer elemento agustiniano para reflejar el amor que llena nuestra vida. Y aquí recordamos una cosa muy importante: como Cristo nos ha dejado el ejemplo del servicio, porque Él lavó los pies de los discípulos en esa noche del Jueves Santo, para demostrarles que Él había venido no a ser servido, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Recordemos que Cristo lava los pies de los discípulos como un símbolo de su pasión. Él se entrega a sus discípulos en esa noche del Jueves Santo para entregarse después en la cruz y morir por todos los hombres. Por lo tanto, el lavado de los pies significa esto: una entrega que Cristo hace, dejándonos a nosotros este ejemplo, aprender a servirnos unos a otros. Se suele decir que hemos oído hablar de la Revolución Francesa, que cambió un poco el rumbo de la historia. Hemos oído hablar de la Revolución Industrial, que cambió también el rumbo de la economía mundial, pero no hemos oído hablar mucho de la Revolución de la Toalla. La Revolución de la Toalla es la que Cristo hizo el Jueves Santo. Se puso una toalla en su cintura para lavarle los pies a los discípulos e invitarnos a nosotros a hacer ese servicio los unos para con los otros. Bien, pues San Agustín también da una gran importancia al servicio y al lavado de los pies. De hecho, él vive la experiencia de que los pies se los lavara San Ambrosio. San Agustín fue bautizado en Milán por San Ambrosio en el año 387, y en la iglesia de Milán San Ambrosio tenía la costumbre de lavarle los pies a las personas que se acababan de bautizar. Recordemos que en esa iglesia antigua el bautismo se hacía metiéndose en una piscina, en una alberca. Así se hacía el bautismo en el tiempo de San Agustín. Pero San Ambrosio tenía la costumbre que cuando la persona salía de la piscina
Él lavaba los pies de las personas que se acababan de bautizar. San Agustín se quedó impresionado de ver a sus pies al gran obispo San Agustín. Él nos invitaría a nosotros a ser capaces de servir por amor a nuestros hermanos, ponernos a disposición de nuestros hermanos por caridad y por amor para aprender a servirlos como Cristo vino a servir y no a ser servido. San Agustín se presenta siempre en sus cartas como el siervo de los siervos de Dios, es decir, aquel que sirve a sus hermanos por amor. También nosotros en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestras relaciones personales, tendríamos que ser los siervos de Dios, es decir, aprender a servir y a servir con amor, imitando el ejemplo de Jesús. Nuestro mundo busca sobre todo ser servido, que te atiendan, ser el primero. Jesús nos invita a que aprendamos a servir a los demás por amor y desde el amor. Pero vayamos a otro detalle más. Un detalle muy importante: cuidar las palabras que utilizamos en nuestra vida de todos los días, con nuestras comunidades, con nuestras familias, con las personas que conocemos. Vamos a ver qué significa esto de cuidar las palabras. Las palabras pueden ser algo sumamente superficial. Decimos en español que las palabras se las lleva el viento, pero las palabras pueden ser una bendición o pueden ser también una maldición. Una palabra dicha en un mal momento, una palabra dura, dicha en un mal momento, puede causar un gran daño a una persona. Yo necesito estar muy atento de qué digo, cómo lo digo y cuándo lo digo. Nos parece una cosa muy inocente una palabra, una palabrita. Pues bueno, si una palabra puede causar un gran daño a una persona, puede romper una relación interpersonal, puede también dañar la relación en la familia, entre el esposo, la esposa, el papá, los hijos y la mamá. Lo puede dañar mucho con una palabra. San Agustín nos invitaría a estar muy atentos, repito, a qué decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos, y sobre todo una cosa. San Agustín nos recuerda que tenemos que decir la verdad, pero la verdad, y entramos en la verdad por la puerta de la caridad. Voy a decir la verdad en mi vida, a mis hermanos, en mi familia, pero pasando la verdad por el filtro de la caridad y del amor. Si lo que yo voy a decir no nace desde el amor, mejor no lo digas. Si lo que tú vas a decir es la verdad, pero lo dices por orgullo, lo dices para herir a otra persona, mejor no lo digas, porque harás daño. Cuando tú dices la verdad con caridad, entonces sí, haces el bien a las personas. Todos hemos oído una frase de San Agustín muy conocida, muy famosa, pero también, por desgracia, muy mal entendida, donde San Agustín dice: ama y haz lo que quieras. Como digo, una frase muy mal entendida, porque muchas personas entienden el amor como si fuera solamente un sentimiento, una pasión, y no el amor del que está hablando San Agustín, que es el amor del Evangelio, el amor con el que Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. Si amamos como Dios nos ha amado a nosotros, tenemos esta libertad de actuación. Pues San Agustín también dijo lo siguiente: ama y di lo que quieras. Si amamos, podemos decir lo que queramos, porque no vamos a hacer daño, porque nuestras palabras nacen desde el amor. Ama y di lo que quieras. Si no estás amando, si no tienes amor, si no tienes caridad, mejor guarda silencio, porque vas a causar un daño grande a las personas que estén cerca de ti. San Pablo nos recuerda la importancia de las palabras. No solamente San Agustín, también San Pablo nos recuerda la importancia de las palabras, y por eso dice San Pablo en la carta a los Efesios: malas palabras no salgan de su boca, lo que ustedes digan que sea provechoso para los que los escuchan. Aquí tendríamos que analizar cómo son mis palabras.
Si yo digo malas palabras, palabras hirientes, palabras duras, tendría que quitarlas de mi propia boca. Y lo que yo diga que ayude a esas otras personas, como dice San Pablo, que sea provechoso para las otras personas, para aquellos que me escuchan, para que puedan crecer en ese camino de Dios. Que yo me reserve, que yo me guarde esas malas palabras y que diga cosas que ayuden a que la persona pueda crecer y pueda caminar en ese sendero de Dios. Pero tenemos un peligro muy grande y es el siguiente. San Agustín nos invitaría ante todo a evitar la murmuración. Murmurar es hablar mal de una persona que no está presente. Cuando tú hablas mal de alguien que está ausente, parece un detalle insignificante. Estoy criticando a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa, al compañero de la comunidad, cuando él no está presente. Y me parece algo muy inocente, pero San Agustín sabía que si nos dejamos guiar por la murmuración y no cuidamos las palabras, destruimos la comunidad en la que nos encontramos. Una familia, mi comunidad de evangelización, mi parroquia, yo la puedo romper, destruir con mis palabras cuando hablo mal de las otras personas a sus espaldas. Si una persona comete un error, yo necesito corregirla a través de la herramienta del diálogo y de la corrección fraterna, pero no con la murmuración o hablar mal de esa persona. Vamos a ver por qué San Agustín nos dice que la murmuración es peligrosa. Y vemos la imagen, esa imagen curiosa de San Agustín con el niño en la playa. Recordemos que aquí hago un pequeño paréntesis. Recordemos que esto no es un acontecimiento histórico de la vida de San Agustín, esto es una leyenda que nos cuenta que San Agustín un día salió a pasear por la playa y a lo lejos vio a un niño que estaba haciendo un juego un poquito raro, porque el niño iba hacia el mar, agarraba un poco de agua y la echaba en un agujerito que el niño había hecho en la arena. Y San Agustín le preguntó: ¿qué estás haciendo? Y el niño le dijo a San Agustín: yo quiero meter todo el agua del mar en este agujerito. Y San Agustín le dijo: esto es imposible. Y finalmente le dijo el niño a San Agustín: es más fácil que yo meta toda el agua del mar en este agujerito, que tú puedas meter el misterio de Dios en tu cabecita. Como digo, es una leyenda, es una tradición donde se representa hacia San Agustín con ese niño en la playa. Pero volvamos a nuestro tema de la murmuración. ¿Por qué San Agustín presenta la murmuración como algo peligroso? Vamos a verlo. Y al ver esa imagen se van a reír, pero vamos a ver, se van a reír, pero voy a explicarles por qué he puesto esta imagen. Ustedes conocen este personaje, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver por qué he puesto esta imagen de este personaje, porque San Agustín explica una cosa muy curiosa de la palabra murmuración. En latín, la palabra murmuratio viene de la palabra mus muris. Mus muris significa en latín un ratoncito, como el que vemos en la imagen. Un ratoncito pequeño, simpático y que nos puede parecer inofensivo. Pero un ratoncito que empieza a morder una pared. Un primer día que el ratoncito ha mordido la pared, ahí no pasa nada. Pero pasan 2 días, 3 días, una semana, 1 año, 4 años y tenemos ya un agujero en esa pared. Si no controlamos a ese ratón que está mordiendo la pared finalmente se destruye y se cae. Eso es la murmuración, algo aparentemente inocente, como un ratoncito que está mordiendo, que está arañando una pared, pero que en esa labor cotidiana puede finalmente destruir una comunidad, puede destruir una familia, puede destruir finalmente nuestras propias relaciones humanas. Por eso dice San Agustín, hay que estar muy atentos a ese ratón de la murmuración para decir: voy a callarme esas cosas negativas que yo quería decir para no dañar a nuestras comunidades. Y pasemos a otro elemento más: el respeto y la delicadeza.
Cuando nosotros aprendemos a respetar a las otras personas y a tratarlas como quisiéramos ser tratados, con esa delicadeza, con ese cuidado a las otras personas. Partimos en primer lugar de un elemento muy importante, recordar la fragilidad de nuestras propias relaciones humanas e interpersonales. Nuestras relaciones humanas se rompen con una gran facilidad y cuesta mucho trabajo poder restañar las relaciones humanas que nosotros tenemos. Con un gesto, con una mala palabra, con una actitud negativa, tú puedes romper la relación que tienes con otras personas. Y una vez que has roto esa relación, qué difícil es poder restablecer la relación con esa persona. La rompiste en un momento como una copa de cristal que se ha roto, le diste un golpe a la copa de cristal y la copa se rompió. Qué difícil es pegar esa copa de cristal una vez más. Y aunque tú la pudieras pegar, se nota que esa copa está fracturada, está rota. Cuando hemos hecho cosas negativas con nuestros hermanos, rompemos la delicadeza de nuestras relaciones y aunque podamos y debamos pedir perdón, las cosas ya no serán igual. Las cosas nunca podrán ser igual porque hemos roto este elemento esencial y San Agustín nos invitaría a tener un gran cuidado con nuestras relaciones interpersonales. Con el ejemplo de Cristo, Cristo fue sumamente delicado. Cristo tuvo un gran cuidado en sus relaciones interpersonales y recordamos aquí sobre todo el caso que le presentan a Jesús de esa mujer que había sido descubierta en flagrante adulterio. Le pedían a Jesús que apedreara a esta mujer y Jesús, en lugar de apedrearla, recordemos este texto del Evangelio según San Juan, se puso a escribir en el suelo y finalmente la gente se fue yendo uno tras otro y Jesús trata con una gran delicadeza a esta mujer diciéndole: ¿dónde están aquellos que te acusan? Ya no hay nadie. Y dice Jesús: yo tampoco te acuso, vete y no peques más. Jesús que perdona, Jesús que acoge, Jesús que trata con una gran delicadeza a todas las personas e incluso también a esta mujer pecadora, como vemos en este cuadro pintado por Lucas Cranach en el siglo XVI, donde aparece Jesús y la mujer pecadora. San Agustín nos ha dejado muchos ejemplos de la delicadeza que él tenía con las personas. Y pongo solamente un ejemplo: San Agustín con una monja que se llamaba Sápida, en la carta 263 de San Agustín. Esta era una monja que tenía un hermano que era diácono y ella le había hecho a su hermano diácono una túnica, pero su hermano diácono había fallecido y esa mujer le había regalado a San Agustín la túnica que ella había preparado para su hermano. San Agustín va a tener la delicadeza de decirle: mira, te agradezco la túnica que me has regalado, yo ya me la he puesto, he orado por tu hermano y bueno, finalmente te invito a que tú eleves tu corazón hacia Dios. San Agustín tiene, por lo tanto, esta delicadeza de aceptar el regalo y de consolar a esta mujer. Él nos invitaría a San Agustín a tener delicadeza en nuestras propias relaciones interpersonales, a respetar mucho a las personas y a no romper esas relaciones humanas, teniendo conciencia de lo frágiles que son las relaciones humanas. Pasemos a un sexto elemento: la alegría. Nuestras vidas a veces y nuestro servicio en nuestras comunidades a veces es muy triste. San Agustín nos invitaría ante todo a vivir la alegría en el servicio que realizamos a nuestros hermanos en nuestras comunidades. Bien, pues, ¿qué significa la alegría para San Agustín? En primer lugar, recordemos que la Biblia nos invita a servir a Dios con alegría. El Salmo 99 tiene precisamente este tema, la invitación de servir a Dios con alegría. Dice el Salmo: servid al Señor con alegría.
No hay que servir a Dios de cualquier manera, con la tristeza, con el cansancio. Hay que servir a Dios desde la alegría y con la alegría, es decir, con el gozo que me da a mí poder servir a Dios, recordando que servir a Dios es un privilegio, es una cosa especial que Dios me concede poderle servir a Él. Por lo tanto, yo sirvo a Dios y le sirvo a Dios con alegría. Este cuadro tan curioso que se los voy a explicar en un momentito más. Tenemos que recordar que el príncipe de la tristeza es el diablo. Satanás es el príncipe de la tristeza. Es aquel que vive en esa tristeza, en esa depresión, en esa amargura todos los días, y que donde está presente Cristo está presente la alegría. Aquí cito el texto de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 40, donde se nos recuerda que cuando la Virgen María visita a su prima Santa Isabel, y la Virgen María lleva en su seno al niño Jesús, y Santa Isabel lleva en su seno a Juan el Bautista, Juan el Bautista percibe la presencia de Jesús en el seno de María y salta de alegría ante la presencia de Jesús. Donde está presente Cristo, está presente la alegría. Si en tu vida no hay alegría, tendrías que preguntarte: ¿realmente vivo con Cristo? ¿Realmente Cristo es el centro de mi vida? ¿Realmente Cristo motiva y mueve mi vida? Y si Cristo está presente en tu vida, necesariamente en tu vida debe existir la alegría. Y les explico este cuadro que estamos viendo aquí. Es el encuentro de San Agustín con el diablo. Ciertamente esta es una leyenda, este no es un acontecimiento histórico de la vida de San Agustín, pero tiene también su propia lección que podemos aprender. La leyenda cuenta que San Agustín un día salió a la calle de la ciudad donde él era obispo, la ciudad de Hipona, y se encontró con el diablo. Y el diablo llevaba entre sus manos un gran libro donde el diablo apunta los pecados de los seres humanos. Y San Agustín le dijo al diablo: a ver, diablo, enséñame tu libro y déjame ver la página donde están mis pecados. Y el diablo lo que está haciendo aquí, enseñándole a San Agustín la página de los pecados de San Agustín. Y San Agustín se dio cuenta que en la página del libro donde estaban sus pecados, él tenía un pecado. Se había olvidado de rezar esa mañana una oración, y ese era el pecado suyo. Y entonces San Agustín le dijo al diablo: bueno, diablo, muchas gracias, ya me voy. Se fue a su casa, rezó la oración, volvió a salir, se encontró otra vez con el diablo y le dijo: diablo, préstame tu libro, vamos a ver la página de los pecados. Vio su página y su pecado había desaparecido. Claro, él ya había hecho la oración, por lo tanto su página estaba en blanco. Aquí tendremos que pensar cada uno de nosotros: ¿cómo está nuestra página de este libro? ¿Cuáles son nuestros pecados? Es decir, Satanás los va apuntando allí. Si no te has confesado, tu página está pero llenita, llenita, llenita de pecados. Cuando tú te confiesas, todos se borran, todos desaparecen, porque Dios se olvida de los pecados. Cuando nosotros los confesamos, Él los destruye, los borra y ya no se acuerda de ellos. Pero si no te confiesas, el diablo te los apunta allí en su librito y después te los va a decir: mira, estos son tus pecados. Bueno, pues esta es un poquito la leyenda de San Agustín con el diablo. Y esta frase hermosísima de San Agustín, dice San Agustín: lo que hagas, hazlo con alegría, entonces haces bien el bien. A todos nos gusta hacer cosas buenas, pero si hacemos las cosas buenas con tristeza, hacemos mal las cosas buenas. Para hacer bien el bien tengo que hacerlo yo con alegría. Hagas lo que hagas, hazlo con alegría, y entonces haces bien el bien. Y veamos una segunda frase de San Agustín que es paralela a esta. Dice San Agustín: si das el pan con mal humor, has perdido el pan y has perdido el mérito.
Es decir, cuando yo doy algo a una persona, cuando yo comparto algo con una persona, pero lo comparto de mal humor, sin alegría, con tristeza, no solamente pierdo aquello que di, sino que pierdo también el mérito que pude haber ganado con Dios por aquello que compartí con esa persona. Por eso pues San Agustín nos invitaría a aprender a dar y a dar con alegría. Cuando tú das con alegría, tienes un doble mérito delante de Dios. Y terminamos con un último detalle, la paciencia. Vamos a ver qué significa esto de la paciencia como el último detalle con el que terminamos. La paciencia es una virtud que implica saber esperar el momento de Dios y saber soportar el sufrimiento y la perseverancia en la prueba. Saber que Dios tiene para cada uno de nosotros un momento para nuestra conversión, para nuestro cambio, para que lleguemos a Él. Por lo tanto, saber esperar a que llegue ese momento. En tu familia, tal vez tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, todavía no creen o no tienen fe. Tú necesitas saber esperar a que llegue el momento de Dios y orar para que Dios convierta el corazón de esa persona. Aprender a esperar. Vivimos en la cultura donde nos gustan las cosas aquí y ahora. La paciencia nos invita a saber esperar. En la Biblia se nos recuerda que la salvación viene por la paciencia de Dios. Dice el texto del Evangelio, dice este personaje de la parábola: sé paciente conmigo y te lo pagaré todo. Nuestra salvación depende de esa paciencia de Dios. Bien, pues Dios tiene paciencia con nosotros para perdonar nuestros pecados y nos invita a que seamos pacientes con nuestros hermanos, aprendiendo a que ellos vayan convirtiéndose o que llegue ese momento de Dios para su conversión. San Agustín dedica una obra para hablar de la paciencia y recordarnos que debemos de tener una paciencia parecida a la paciencia que tuvieron los mártires para soportar el sufrimiento. También nosotros necesitamos ser pacientes en nuestra vida con los acontecimientos que pueden suceder en ella. Y vemos en la imagen al profeta Daniel en el foso de los leones. En el libro del profeta Daniel se nos narra cómo el profeta Daniel fue condenado o fue echado a un foso con unos leones, y Daniel se libró de estos leones porque hizo oración. Démonos cuenta que en esta imagen, que es del año más o menos 400, por lo tanto es de la época de San Agustín, Daniel aparece con los brazos abiertos porque esta es la postura de la oración. Daniel está haciendo oración y porque ha hecho oración se libra de estos leones. Necesitamos aprender la lección del sufrimiento y del dolor, y necesitamos ser más humildes para imitar a Cristo y confiar cada vez más en Dios. La paciencia nos lleva a aprender en esta escuela la humildad, la confianza, el abandono en las manos de Dios. Tener esa paciencia para abandonarnos en las manos de Dios. Y quiero terminar con un cuadro, una imagen muy curiosa, porque tenemos una serie de detalles muy particulares en este cuadro con el que voy a terminar. Y vemos este cuadro de un pintor que se llama Carlo Crivelli. Es del año 1494, pintado para una ciudad del norte de Italia que se llama Ascoli Piceno, y es una anunciación a María. Dense cuenta ustedes, a nuestra mano izquierda aparece el ángel Gabriel, a nuestra mano derecha aparece la Santísima Virgen María, que recibe el anuncio del ángel Gabriel, pero aparece una luz que baja del cielo, que es el Espíritu Santo, para fecundar el seno de María. Lo curioso de este cuadro que quiero resaltar son dos cosas. En primer lugar, este es el acontecimiento más importante de la historia y nadie se da cuenta de ello fuera de una niña.
Vamos a verlo ahora con un poquito de detalle. Fíjense cómo hay un rayo que baja del cielo, que penetra donde está la Virgen María. La gente sigue caminando por la parte de atrás y solamente una niña se da cuenta de ello. Vamos a verlo con detalle. Vemos aquí a la gente caminando en su vida cotidiana. Aparece ahí el rayo de luz, que es el Espíritu Santo que desciende del cielo para fecundar el seno de María, y la gente no se da cuenta. No solemos darnos cuenta de la acción de Dios y de los milagros que Dios hace en nuestra vida. Vivimos distraídos, vivimos absorbidos por otras cosas y no nos damos cuenta de estos detalles de Dios. Pero démonos cuenta que la única persona que nota esto es una niña. Tal vez por su inocencia ella puede darse cuenta de este detalle y se percata, se da cuenta de que ahí está pasando algo importante. Pero en el cuadro aparece un detalle muy curioso, y es este. Aquí es el arcángel San Gabriel, que está anunciándole a María que ella ha sido elegida para ser la madre de Dios, y es interrumpido por un santo. ¿Quién se atrevería a interrumpir a San Gabriel en ese momento tan importante? Pues solamente este santo llamado San Emidio. Le vemos que lleva en las manos una ciudad, esa es la ciudad de Ascoli Piceno, para interceder o para pedirle a San Gabriel que interceda por su propia ciudad. Y termino con la imagen bellísima. Bueno, vemos el cuadro en general para que veamos todos los detalles, y finalmente termino con la imagen bellísima de la Virgen María recibiendo el saludo del ángel e invitándonos a nosotros a vivir en esa actitud de oración, de recogimiento, para estar atentos a los detalles de amor de Dios para con cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por su atención.